Hola amigos, muy buen día. Los saluda Cristian Rodríguez desde Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por asistir a esta expo, la Expo Mecánico Internacional Guadalajara 2021. Gracias por asistir y por estarnos viendo. Mi nombre es Cristian Rodríguez y estamos aquí para darles una pequeña plática de la implementación de las puntas lógicas, el uso de las puntas de prueba, puntas lógicas, probadores, ¿verdad? Los tester o los probadores. Nos vamos a enfocar más en algunas funciones. Ahí les paso mi nombre es Cristian Rodríguez, va para allá el teléfono, también ya lo están viendo aquí en pantalla. Entonces, bueno, vamos a estar viendo este temita de los probadores. Tengo aquí una pequeña presentación para que le echen un vistazo y platiquemos acerca de cómo están trabajando actualmente de forma correcta o incorrecta, ¿verdad? Bueno, sabemos que si sacamos el trabajo y funciona, y lo hacemos y no vuelve, pues entonces estamos trabajando de manera correcta, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver esta pequeña presentación que les preparé para que las analizaran y la vean. Miren, vamos a ver la implementación de las puntas de prueba. Bien, muchas de las veces hemos analizado cómo utilizamos las puntas de prueba, cómo llamamos las puntas de prueba. Entonces, es muy importante poder identificar qué tipo de lámpara de prueba estamos utilizando, la punta lógica que estamos trabajando, para poder implementar un diagnóstico correcto. Sí, también ahí entiendo que muchas veces vamos a tener en cuenta que decimos, oye, pues es que realmente, ¿qué podemos aprender del uso de las lámparas de prueba? Pues solamente la conectamos a tierra y la ponemos a voltaje o a positivo y prende. O la conectamos el caimán a positivo y tocamos tierra y debe de prender. Bueno, sí, pero tenemos que establecer bien nuestras bases para poder avanzar a más allá de la tecnología. Allá en la necesidad tenemos que aprender a diferenciar el voltaje, la corriente, la tierra, ¿verdad? Ya ven que todo le decimos voltaje, bueno, le decimos que un elemento, una batería tiene tierra y corriente. Bueno, realmente hay que eliminarnos esa práctica tan rara de decirle corriente al voltaje cuando no es correcto esa mención. Pero bueno, vamos a detectar que también incluso a la hora de medir pudiéramos llegar a hacerlo de manera incorrecta. Entonces, quiero utilizar estas imágenes que más o menos les preparé para que conozcan las diferencias en la implementación de puntas de prueba o lámparas lógicas. Bien, entonces, antes de todo, bueno, hay que ver las lámparas de prueba, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes han trabajado ya con alguna punta lógica, con alguna punta de prueba, y bueno, ya tenemos ahí de las más genéricas hasta las más caras, de las más inteligentes, las hechas en casa, las fabricadas en casa, fabricadas con un foco. Bueno, tenemos ahí de varios probadores. Sin embargo, hay que saber cuándo y dónde utilizar cada uno de estos probadores. Eh, una de las preguntas o en qué nos vamos a enfocar en esta pequeña capacitación es, de todas estas, ¿cuál es mejor? Bien, de todas estas, ¿cuál es mejor? Muchos dicen, bueno, pues seguramente la más cara, ¿verdad? La UTEL, la Power Pro, la PS100, las puntas lógicas. Otros dicen que la que tengas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que, bueno, no pudiéramos decir cuál es mejor hasta no terminar la presentación y de verdad ver para qué vamos a utilizar cada una de ellas y ver la aplicación de cada una de ellas. Ya que cada lámpara lógica o cada punta de pruebas o cada lámpara de pruebas va a tener una función específica. Entonces vamos a ver cuáles las ventajas que tiene una lámpara con respecto a la otra. Entonces vamos a ver
una lamparita de pruebas. Esta lámpara de pruebas normal, el probador de circuitos, dice, normalmente se le conoce como lámpara de pruebas, punta de pruebas, probador de circuitos, ¿verdad? O probadores de corriente. Bueno, vamos a ver hasta dónde es correcto llamarle probador de corriente y hasta dónde no es correcto medirle probador de corriente. Entonces podemos llegar a tener ahí una pequeña controversia con respecto a esto de los probadores. Entonces, esta pequeña lámpara de pruebas, que es una lámpara común y convencional, de hecho la conocemos como la lámpara chicharronera o la lámpara de luz incandescente. Esta lámpara puede utilizarse o puede fabricarse fácilmente con un foco de 2 patas, de 2 polos. Prácticamente solamente queremos un cable para que encienda en tierra y otro para que encienda en voltaje y que exista una corriente que fluya entre su circuito y que haga que el filamento se caliente. ¿Bien? Si la lámpara o el cableado que se alimenta tiene mucha resistencia o tiene problemas de caídas de voltaje, entonces la corriente también va a disminuir y esta lámpara va a encender con baja intensidad. Entonces, hasta cierto grado sí puede llegar a ser un probador de corriente, pero no podemos medir la corriente, solamente la corriente la vamos a interpretar, porque no hay algo que nos diga qué tanta corriente es un brillo. O sea, no podemos simplemente con el ojo ver cuánta corriente está pasando por un elemento como un foco, ¿ok? Porque hay focos de baja resistencia que a baja corriente van a prender mucho y hay otros focos de alta resistencia que con la misma corriente, con el foco anterior, no van a prender casi nada. Entonces, no es una buena práctica de dejarle todo a una luz, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a fin de cuentas tenemos que sacar el trabajo como con la herramienta que tengamos, pero sí hay que, con la poca herramienta que tengamos o con la mucha herramienta que tengamos, utilizarla lo mejor posible, ¿bien? Evitar algún corto, evitar algún tipo de medición incorrecto, evitar algún tipo de cosas medias raras, ¿verdad? Entonces ahí está una de las cuestiones ahí medias importantes. Entonces, ventajas. ¿Qué ventajas nos entrega este probador o esta lámpara de pruebas con respecto a los otros probadores? Bien. Primeramente que es fácil de utilizar. La lámpara de pruebas convencional tiene una punta y tiene un caimán. Entonces el caimán lo tenemos que colocar a tierra y donde toquemos con la punta un voltaje, pues la lámpara va a encender. Bien. O viceversa, si el caimán lo ponemos a voltaje, tocamos una tierra con la punta y la lámpara debe de encender, el foco debe de encender. Entonces prácticamente es muy fácil de utilizar. Tú solamente le conectas voltaje y tierra y debe encender. Sin embargo, bueno, ahí vamos a ver también qué desventajas vamos a tener con esta punta. Otra de las ventajas es sin polaridad. La polaridad es de que no tienes que poner positivo el caimán o negativo. O sea, lo pongas como lo pongas, la lámpara de pruebas va a encender. Bien, entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene también esta lámpara de fácil implementación, que realmente no tiene polaridad. Bien. Ahora, ventajas, prueba la potencia en el cableado. Si tenemos un cableado de baja potencia, es posible que lo podemos probar. Bien, un cableado de muy alta potencia, pues realmente va a ser insignificante una pequeña pérdida de 1 o 2 amperes con respecto a 50, pues no va a haber tanto problema. Pero sí vamos a ver un pequeño cambio y quiero que identifiquen bien lo que trato de decirles. Las desventajas de esta lámpara de uso convencional, dice alto consumo de corriente. Entonces, si nosotros llegáramos a probar un elemento de corriente controlada, ya sea que la corriente sea controlada por algún regulador o algún transistor, y nosotros probamos una tierra o un voltaje de corriente controlada, posiblemente esta lámpara dañe el elemento que controla dicha corriente. ¿Bien? A menos de que el elemento pues tenga mucha potencia, mucha disipación, que la potencia disponible del elemento sea suficiente para poder aguantar alta corriente. Resulta que para encender una de estas lámparas se está ocupando aproximadamente más de un cuarto de amper, o sea, 0.250 amper o 250 miliamper. Esta unidad de medida de amper es con la que se mide la corriente. Siempre les he dicho, el voltaje se mide con volt y la corriente se mide con amper. Entonces, para encender una lámpara se ocupa un cuarto de amper
a 12 volts, por ejemplo. Entonces, ya los que son un poco más intuitivos, pues ya saben cómo sacar la potencia. La potencia se obtiene multiplicando el valor de la corriente por el valor del voltaje. Así se vamos a obtener la potencia en watt. Bien, entonces, el alto consumo de la corriente hace que esta lámpara tenga una desventaja. Si vamos a utilizar esta lámpara para elementos de corrientes controladas, tenemos que estar muy seguros de qué vamos a probar y dónde estamos probando la corriente. Bien, si la tierra la estamos agarrando de algún elemento de tierra controlada y prendemos un foco, o prendemos una alimentación o prendemos ahí un elemento, posiblemente dañemos el componente. Entonces, tengan mucho cuidado dónde agarran sus tierras y de dónde agarran sus voltajes al utilizar una lámpara de pruebas de este tipo, de la chicharronera. ¿Ok? Entonces, no es una lámpara mala, como les digo, es una lámpara muy buena. Sin embargo, la mala implementación hace que pueda tornarse mala. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la lámpara chicharronera o la lámpara de foco incandescente? Dice, para verificar alimentaciones de tierra y de voltaje. Puedes checar alimentaciones de tierra y de voltaje siempre y cuando la parte contraria, es decir, si vas a checar un voltaje, agárrate una buena tierra física. Si vas a checar una tierra, agárrate un buen voltaje físico, un buen voltaje directo de la batería. Bien, no vayas a utilizar el mismo voltaje que viene de un fusible o el mismo voltaje que proviene de un solenoide del EVAP o un solenoide del tiempo variable, o no vayas a agarrar la tierra constante de un inyector o la tierra, no sé, alguna tierra controlada por parte de la computadora, no la vayas a tomar de ahí. Bien, entonces asegúrate de tomar la parte contraria de lo que vayas a probar, una parte física potente. Bien, entonces para checar algún tipo de alimentación, si vas a checar alguna alimentación a una computadora, sí lo vas a poder realizar, pero estás tocando con la punta del lado del arnés, del lado de la parte del arnés de la computadora. Entonces, esta implementación es una cuestión práctica para checar alimentaciones y para checar alimentaciones de voltaje y de tierra de elementos. Puedes checar alimentaciones de focos, de luces. Es muy común trabajar esta lámpara para personas que trabajan mucho en cuestión de iluminación. Es algo muy bueno. Bien. Para comprobar el estado del cableado también, ya que si el cableado cuenta con resistencia, está mordido, está machucado o tiene ahí problemas de dobleces, es posible que podamos también determinar un problema de potencia de cableado con esta pequeña lámpara de incandescente, la lámpara de pruebas normal, la chicharronera le llamamos. Y determinar una continuidad, bueno, pues realmente no estamos generando una continuidad con alta o con baja resistencia. Realmente podemos verificar que toque en cada uno de los puntos y que tengamos ese voltaje en todo el cableado o que tengamos la tierra en todo el cableado. Entonces es una continuidad que no va a ser algún sonidito, no va a ser alguna cosa auditiva como si fuera un multímetro, pero podemos determinar la continuidad entendiendo que el voltaje va a pasar por todo el cableado. Bien. Ahora tenemos otra pequeña lamparita, la lámpara de polaridad. Bien, esta lámpara de polaridad, la lámpara LED, ¿verdad? Esta lamparita la conocen como lámpara LED, lámpara de polaridad, punta lógica, probador LED. Esta lámpara, yo creo que un 80% de las lámparas que existen en el mercado de polaridad son fabricadas de manera artesanal, son fabricadas manualmente. Estas lámparas las pueden fabricar ustedes mismos. Igual más adelante en la parte de comentarios busquen y les pasamos el circuito para que ustedes mismos fabriquen su propia lámpara de polaridad. Bien, esta lámpara de pruebas, la lámpara LED, tiene muchas ventajas como la anterior, pero también cuenta con desventajas. Entonces, sabiendo utilizar esta lámpara de manera correcta, vamos a poder obtener su máximo potencial, pero también tenemos que tener mucho cuidado en dónde probar y en dónde no probar. Bien. Ventajas: prueba de voltaje y tierra de manera simultánea. Como esta lámpara normalmente está conectada tanto a positivo como a tierra, porque tiene dos pequeños caimanes, puedes probar tanto voltaje y tierra sin realizar ninguna desconexión. Bien. Al no realizar ninguna desconexión, puedes probar
voltajes y tierras simultáneas, ¿ok? Incluso cableados donde tengas tierras y voltajes a la vez, los puedes medir con esta misma lámpara de polaridad, ¿ok? Entonces, la prueba de voltaje y tierra de manera simultánea, sin desarmar o sin desconectar nada, perdón, vas a poder realizar esta pequeña prueba con esta lámpara de polaridad. Bien. Ahora, la detección de bajos voltajes. Normalmente con la lámpara anterior, la lámpara incandescente o la lámpara de pruebas o el probador de circuitos, un voltaje de 1 volt, de 2 volt, de 3 volts no van a generar nada en una lámpara de foco incandescente. Pero en una lámpara LED sí va a hacer que encienda el LED con bajo voltaje, ya que estos dispositivos, estos diodos emisores de luz, pueden emitir luz desde un voltaje muy bajo. ¿Bien? Entonces, la emisión de voltaje va a estar ahí, la van a poder medir o van a poder encender este pequeño foquito con voltajes muy bajos. Bien, entonces eso puede ser también una ventaja. Si tenemos ahí un voltaje muy bajo, lo vamos a poder identificar. Bien, ahora una detección de señales instantáneas también es muy buena. Si tú quieres probar un pulso de tierra de un inyector o un pulso de tierra de una bobina, con una lámpara de foco incandescente es posible que no lo detectes al 100% porque el foco no se va a alcanzar a encender y a calentar en el tiempo que dura esta señal. Entonces posiblemente para tus ojos no se vea nada y bueno, realmente no es que esté mal la medición, sino que el dispositivo no está midiendo de una forma correcta. Pero con esta lámpara de pruebas o esta lámpara de polaridad, sí vas a poder detectar un encendido instantáneo, ya que el LED, de nuevo este diodo emisor de luz, el LED, va a tener una respuesta casi inmediata a una detección de voltaje. Entonces, en cuanto detecte voltaje, va a tener la activación de la luz. ¿Bien? Entonces, si vas a probar una activación de un inyector o una activación de una bobina, es una buena herramienta para probarla, ¿bien? Por la rapidez de respuesta. Desventajas. Bueno, ahí tenemos una gran desventaja, un gran problema. Induce voltaje. Ahí es algo que siempre hemos estado hablando. Resulta que por la construcción de esta lámpara de pruebas, al fabricarse con un divisor de voltaje, que son dos resistencias en serie, al tener este pequeño divisor, tenemos un voltaje en la punta de prueba, en la punta de medición, vamos a tener un voltaje aproximadamente la mitad, el 50%, la mitad del suministro completo. Entonces, si tenemos por ahí 12 volts, la conectamos a 12 volts, la mitad va a ser 6 volts, menos aproximadamente 2 volts de caída de uno de los diodos. Entonces, vamos a tener aproximadamente de 4 a 6 volts en la punta. O sea, cuando nosotros lleguemos a tocar un elemento, bueno, aquí en la punta de esta lámpara de polaridad, vamos a tener 4.6 volt. Entonces, si estamos trabajando con circuitos TTL, o sea, lógica transistor-transistor, posiblemente no haya algún problema tan drástico, pero cuando estemos trabajando en tecnología CMOS y principalmente en sistemas de comunicación, cuando llegamos a poner una lámpara de pruebas de polaridad que induce voltaje en una de las líneas de comunicación o en una de las entradas de alimentaciones de CMOS, lo más probable que pase es de que el elemento o el circuito se queme. Si era una computadora de motor y tocaste una línea de comunicación, o si era una computadora de transmisión y tocaste un controlador CMOS por el microcontrolador, o abriste un ABS y probaste un control de solenoides y es por comunicación o es por CMOS, se va a quemar. ¿Bien? Entonces, no es correcto utilizar una lámpara de polaridad debido a los divisores de voltaje que van a existir en este elemento. Entonces, hay unas lámparas de polaridad que solamente tienen un cable o tú puedes conectar solamente un extremo, no los dos pines para que no exista ese divisor de voltaje. Pero como te digo, es un problema muy grande porque imagínate quemar una computadora con una pequeña lámpara de pruebas que cuesta 200 pesos, pues realmente es un problema que no todos podemos tocar. Uno pensaría que toda la gente sabe esto. Sin embargo, no pasa eso. Y les apuesto que muchas personas no van a ver este video
Porque dicen, bueno, pues, ¿qué voy a aprender de un video de puntas lógicas? Yo ya sé todo de puntas lógicas. Entonces, siempre hay algo que vamos a aprender más. Bien, entonces, en la implementación de una lámpara de polaridad como esta que estamos viendo aquí en la pantalla, una lámpara de polaridad de LED va a ser muy buena siempre y cuando podamos tocar y medir elementos que ya conocemos. Pero, como de nuevo, si con una lámpara de polaridad llegáramos a tocar una línea de comunicación, entonces vamos a tener un gran problema por la inducción de voltaje que tiene este elemento. Así que tengan mucho cuidado, no vayan a meter la punta lógica en cualquier elemento, la lámpara de polaridad. Y de igual manera, no vayan a meter la punta de pruebas, la incandescente, en cualquier elemento, en cualquier componente, porque también podemos llegar a generar un problema. ¿Bien? Entonces, esa es una de las desventajas grandes de esta lámpara de polaridad. ¿Bien? Desventajas, enciende con mínima corriente, también puede llegar a ser, lo que puede ser como una ventaja, también puede ser una desventaja. La que encienda con mínima corriente, o sea, con una corriente muy baja, puede llegar a confundirnos porque conectamos o checamos una alimentación con una lámpara de polaridad, checamos y el LED rojo enciende. Pero conectamos un foco y no enciende porque el cableado no es bueno. O sea, sí entiendo que enciende el foco de polaridad, pero porque tiene muy baja corriente. ¿Ok? Ese cableado está suministrando muy baja corriente. El voltaje puede ser 12 volts, pero la corriente que puede suministrar ese cableado no es tan bueno. Entonces, cuando probamos con una lámpara de polaridad, puede llegar a engañarnos ese sistema. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de utilizar también una lámpara de polaridad de manera incorrecta o una mala interpretación de esta lámpara. Bien, esta lámpara de LED, como digo, no es mala, sin embargo, hay que saber utilizarla. ¿En dónde se recomienda utilizar esta pequeña lámpara? Bueno, esta lámpara se recomienda para medir activación de los inyectores o para detectar activación de inyectores. Si tú pones ahí la lámpara en una activación de un inyector, vas a poder verificar la activación y vas a ver cómo enciende de manera rápida este LED. Bien. Si quieres la activación de la válvula jack, también hace un momento mencioné que hay cableados que tienen tierra y voltaje a la vez. Todos se quedan así como que, ah, caray, ¿cómo que un cable que tiene tierra y voltaje a la vez? Bueno, una válvula jack, al tener o al ser controlados por un pequeño puente H, este puente H hace que por medio de un solo cable pase tierra y pase voltaje en la misma vez. No a la misma vez, sino de manera simultánea, una tras otra, ¿ok? Pero por el mismo cable. Entonces, voltaje y tierra por el mismo cable, ¿ok? Entonces, si nosotros verificamos la activación de una válvula ya con una lámpara de polaridad, vamos a ver que la lámpara va a prender verde y rojo en caso de tener este color de LED, y nos va a indicar que los cambios de polaridad se están haciendo de manera correcta, así que se envía tanto el voltaje como la tierra. Habría que medir también la corriente de activación de cada una de la válvula jack para determinar si la válvula jack está balanceada, si tiene alguna obstrucción en un embobinado, si un embobinado gira más fácilmente que otro, ¿verdad? Porque hay unas válvulas jack que giran más fácilmente hacia afuera que hacia adentro y ese es un problema. Entonces, en este caso ya tendríamos que medirle la corriente a la válvula jack, ¿bien? Con algún multímetro. Entonces, la activación de la válvula jack, la activación de los inyectores, la activación de las bobinas también es una prueba que podemos realizar con la lámpara de polaridad. Y bueno, las bobinas ya sea que se activen con positivo o que se activen con tierra, vamos a poder determinar esta activación con una lámpara de polaridad porque son activaciones muy instantáneas y nosotros queremos ver que el LED o el pequeño foquito, diodo emisor de luz encienda, ¿ok? Entonces ahí tenemos las ventajas y las desventajas de una lámpara de polaridad. La que ustedes tengan, la marca que tengan mucho cuidado en dónde lo van a implementar. Bien. Ahora vamos a hablar del probador inteligente. Estamos trabajando aquí con el PC100 de Autel. Esta punta lógica, ¿verdad? Dice probador inteligente, punta lógica, lámpara inteligente. Bien. Esta punta o este probador inteligente tiene muchas ventajas con respecto a las anteriores, pero también tiene desventajas, ¿no? Entonces, van a decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es el mejor? Esa es la pregunta de toda la conferencia. Entonces, ventajas, indica el voltaje detectado. Prácticamente tiene una pantalla así de LCD
que te va a detectar el voltaje y te va a indicar ahí en tu pantallita cuánto voltaje estás detectando. Si tocas 12, te muestra 12. Si tocas 11.8, te muestra 11.8. Si tocas 5.7, te va a indicar 5.7 volts. Entonces, esta lámpara o este probador inteligente te va a detectar el voltaje o te va a indicar el voltaje detectado. Bien, también tiene la capacidad de que te grafica señales de alta velocidad, como si fuera un osciloscopio. No es un osciloscopio porque no tiene las funciones de trigger, ajuste vertical, ajuste horizontal. Realmente tiene un sistema de autoajuste. Todas las señales que está analizando las interpreta y te las muestra como el mismo probador cree que son correctos. Bien, entonces grafica señales de alta velocidad. De aquí a que sacas todo el osciloscopio y todo tu armamento, puedes utilizar esta pequeña punta lógica para medir alguna señal cuadrada instantánea, y si quieres analizar o comparar una señal secundaria, ya entonces tendrías que sacar con tu osciloscopio toda la potencia y todas las funciones que tiene esa herramienta con una señal. ¿Ok? Pero solamente quieres checar algo rápido, instantáneo, tu punta lógica PS100 te puede llegar a funcionar. Bien, medición de resistencia y continuidad. Tiene un pequeño cable auxiliar, el cual va a medir resistencia con respecto a su punta. Y vamos a tener continuidad, detector de continuidad, cuando tienes menos de 100 ohm, pues vamos a tener ahí una detección de continuidad, va a indicar que sí hay continuidad. Hay muchos multímetros que determinan la continuidad de otras formas, incluso menos resistencia. Incluso otras personas determinan, y técnicamente la técnica eléctrica nos dice que arriba de 5 ohm en una parte eléctrica ya no es continuidad, realmente es pérdida de potencia o pérdida de voltaje. Sí es correcto. Entonces, bueno, ahí van las críticas a la punta lógica para que ustedes conectan o que sepan cuánto es bueno, cuánto es malo, y que vean que hay herramientas que funcionan bien, hay herramientas que funcionan mal, y hay herramientas que tenemos que adaptarnos a su funcionamiento para sacar el trabajo. ¿Ok? Entonces sí, no, lo mejor para checar continuidades y caídas de voltaje y todo, pues va a ser un osciloscopio. Pero como les digo, es una herramienta de bajo costo que nos puede sacar de muchos problemas de manera instantánea. ¿Ok? Entonces, medición de resistencia y continuidad, vamos a tener esta ventaja sobre otros probadores. ¿Ok? Bien, otra de las funciones que les gusta bastante es que inyecta voltaje e inyecta tierra. Entonces, cuando tú estás probando un elemento, tienes tu lámpara de polaridad probador inteligente conectado, vas a poder inyectar voltaje e inyectar tierra. Si tú un elemento, un ventilador, un relay, lo tienes con voltaje constante y le inyectas tierra, lo vas a activar. Si una bobina, bueno, no una bobina, un solenoide, otro motoventilador o algún foco lo tienes con voltaje constante, le inyectas tierra y va a encender. Si lo tienes con voltaje constante, le inyectas tierra y va a encender. Si lo tienes con tierra constante, le inyectas voltaje y va a encender. Bien, entonces eso nos da la opción de que podamos probar focos, podamos probar relays, podemos probar bobinas, podemos probar, bueno, me refiero a embobinados, solenoides, actuadores, algunos ventiladores, bombas de gasolina también la podemos probar, bombas de agua eléctricas también las podemos probar. Todo lo que sea conectable a 12 volts lo vas a poder activar inyectando voltaje o tierra. Bien, el único de las reglas es que no debes de suministrar más de 10 amperes. Bien, la punta lógica tiene un fusible térmico de seguridad para que en caso de que se inyecte más de 10 amperes, se desactive y se deshabilite. Tienes que dejarlo reposar para que se enfríe este fusible térmico y volver a hacer otra prueba. Si estás haciendo esta prueba constantemente y siempre te está botando porque tienes una corriente excesiva de los 10 amperes, lo más común es de que se va a botar y se vaya a quemar este fusible térmico y tengas que reemplazarlo. Cuando te da buena suerte, ¿verdad? Cuando tienes buena suerte. En caso de que te toque una mala suerte, vas a llegar a quemar tu punta lógica porque estás activando más de 10 amperes varias veces el mismo componente. Entonces el fusible térmico posiblemente no alcance a proteger tu circuito y se han quemado las puntas lógicas. Esto por activar más de 10 amperes.
Entonces tengan mucho cuidado con qué elementos van a trabajar. La punta lógica puede funcionar toda la vida siempre y cuando no activen más de 10 amperes. Y tengan mucho cuidado también a la hora de detectar voltajes de activación. Como punta lógica cuenta con circuitos internos, circuitos integrados o lógicas de circuitos programables, procuren tener mucho cuidado a la hora de medir activación de bobinas con una bobina conectada o cachar la chispa de un alto voltaje. Prácticamente, si cachas chispa de un alto voltaje, ahí estás garantizando que se va a dañar tu probador de Autel de manera instantánea. Ahora, si tú agarras un arnés, y tocas con tu punta lógica PC100 una activación de tierra o una activación de voltaje de una bobina, lo vas a detectar. Pero si le pones un alfiler a la activación mientras que activa la bobina, conectando la bobina, o sea, estando conectada a la bobina, posiblemente tengas un voltaje inverso muy alto que haga que la punta lógica se dañe. Bien, entonces este voltaje inverso puede llegar a tocar 300 volts, bien, en la parte de la activación y bueno, dañar ocasionalmente tu punta lógica. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No significa que sea una punta lógica mala, significa que se está practicando mala medición. Incluso si tú puedes agarrar un osciloscopio de 80,000 pesos y no le pones un atenuador y no consideras este tipo de voltajes inversos, vas a dañar cualquier osciloscopio, cualquier multímetro, cualquier herramienta de medición, porque los voltajes de reversa son muy dañinos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que saber que una lámpara también muy avanzada puede llegar a ser también muy delicada. Entonces, son cuestiones que tenemos que comparar y hacer las mediciones correctas, saber cuándo medir de una forma y saber dónde sí medir de otra forma. Entonces, esto con respecto a las lámparas o al probador inteligente. Bien, desventajas, bueno, pues solo detecta voltaje, realmente solamente mide voltaje. A la lámpara lógica PS100 no le importa absolutamente nada la corriente. Este no es un probador de corriente, solamente es un comparador de voltaje. Bien, entonces ahí está este probador. ¿Para qué se recomienda? Bueno, para prueba de alimentaciones, para graficar señales CKP y CMP también es una herramienta muy buena si quieres graficar una señal de algún elemento instantáneo sin tener que sacar toda la herramienta de osciloscopio. Graficar señales PWM ya para los alternadores que tienen control PWM, control de ventilador PWM, así como luces, iluminación, atenuación, posiciones, control de memoria de pedales, control de memoria de asientos, calefacción de los asientos, calefacción de volante, todos esos elementos eléctricos que tenga un vehículo van a poder ser probados y medidos con una lámpara como esta inteligente. ¿Ven? Activación de relé y componentes, bueno, ahí le estoy diciendo, podemos activar relevadores de marcha, podemos activar un relé del ventilador, podemos activar un solenoide, cualquier elemento actuador, ¿verdad? Podemos trabajarlo y listo. Realmente podemos activar con 12 volt o activar con tierra, ¿bien? Entonces, ahí tenemos este pequeño probador inteligente. Ahora vamos a ver la implementación, cómo podemos determinar el voltaje, la corriente y la resistencia con estas herramientas que estamos conociendo. Bueno, imagínense, bueno, aquí tenemos una batería, la tenemos conectada a un foco, sin embargo este foco pues, no enciende. Entonces, suponiendo que está todo conectado correctamente y que no enciende, tendremos que darnos a la tarea de ver el por qué no enciende, ¿ok? Si nosotros tocamos con una lámpara de polaridad la parte positiva, el LED va a encender en rojo y va a encender en rojo con una buena intensidad. Si tocamos con esta misma lámpara de polaridad la parte positiva, bueno, también va a encender en rojo. Eso nos indica que tanto en la parte del borne de la batería como en la terminal del foco tenemos un voltaje ahí activo. ¿Cuánto voltaje? No sé. Esa es la desventaja, porque puedes tener 3 volts y va a encender, puedes tener 12 volts y va a encender, pero el elemento que queremos que encienda no ha encendido. ¿Bien? Entonces vamos a checar con una lámpara de polaridad ahora, pero la tierra. ¿Bien? Entonces tocamos la parte de tierra, enciende el LED verde con buena intensidad
y tocamos la parte de tierra del cableado y también prende el LED verde. Entonces, ahí ya tenemos problemas porque estamos probando voltaje, tierra con las lámparas de polaridad y ahí tenemos que hay voltaje y tierra de manera correcta. Sin embargo, el foco no está encendiendo. Bien, son cuestiones que pueden existir, son cosas que claro que sí van a existir, problemas que van a existir y que nos vuelven loco porque no sabemos, ya checamos, muchas de las veces, no quisiera hablar mal de los chalanes, pero a veces agarran los chalanes las pruebas, las mediciones y pues determinan que sí hay voltaje o que sí hay corriente o que sí hay algo, pero realmente habríamos que ver o hay que ver cuánto voltaje hay. Sí hay voltaje, pero cuánto voltaje y cuánto necesita ese elemento para encender. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas mediciones. Bien. Ahora vamos a realizar una medición con el probador inteligente, con la punta lógica, en la parte positiva. Bien, entonces tocamos ahí nuestra batería y ven, tenemos que 12.1 volt en la medición, o sea que sí hay voltaje ahí. Y tenemos acá también con la lámpara inteligente 12.1 volt, o sea que tenemos el mismo voltaje en el mismo circuito. O sea que con respecto al voltaje no hay problemas. Bien. Ahora, si nosotros probamos con una lámpara convencional, una lámpara de corriente convencional, la que mide la corriente, ¿verdad? Tocamos la parte positiva y prende el foco con buena intensidad y tocamos la parte positiva y enciende el foco, pero con baja intensidad, ahí nos da toda una vuelta a la revolución de conocimiento que acabamos de tener. Porque con la lámpara de polaridad teníamos un voltaje que creíamos que estaba tanto en la parte de inicio del circuito como al final del circuito. Con una lámpara inteligente como es una PC100, que es cara, ¿verdad? Es una lámpara que tiene alto costo y me mide 12 volts en una parte y 12 volts en otra. Entonces, y agarramos una lámpara muy económica, muy sencilla y podemos verificar que enciende de buena intensidad en la parte de la batería y enciende con baja intensidad en la parte del actuador o de la activación y ahí es donde detectamos el problema. ¿Ok? Entonces, seguimos con la misma pregunta, ¿cuál lámpara es la mejor? Entonces, realmente aquí estamos viendo que la lámpara de pruebas, la convencional, superó por mucho a todas las lámparas anteriores, a la lámpara de polaridad y a la lámpara inteligente. Entonces, realmente es, ¿cuál es la mejor? Lo correcto es que no utilizamos la lámpara para medir correctamente lo que tendríamos que haber medido. Bien, entonces, ahí tenemos este pequeño error. Si tuviéramos un multímetro, o en este caso pudiéramos llegar a medir la medición de corriente, ¿verdad? Con nuestra lámpara, podremos determinar 245 ohm, dice aquí nuestra pantalla en la medición de resistencia de este cable. Entonces, pues ya tenemos que existe una alta resistencia en el cableado, lo que nos está ocasionando que este elemento falle. Bien, entonces, ¿qué pudiera ocasionar alta resistencia en un cableado? Bueno, algún tipo de cable trozado, cable dañado, óxido mal soldado, mala unión, un cable unido sin soldar, una soldadora fría, vaya, cualquier elemento que pueda ocasionar alta resistencia nos va a ocasionar este pequeño problema. Entonces, ya vimos que fue todo un desafío para poder determinar cuál sistema es mejor que el otro. Entonces, pues realmente la respuesta a la pregunta ¿cuál lámpara es mejor? Realmente cada lámpara tiene su función. Una lámpara es mejor que otra lámpara siempre y cuando la probemos de forma correcta y entendamos para qué o qué estamos midiendo en cada una de ellas. ¿Bien? Vamos a activar algunos componentes con la lámpara lógica, la PS100 de Autel, para ver qué funciones tiene. Por ejemplo, si yo tengo aquí una batería y activo un foco, ¿verdad? Tengo otra vez el foco que no enciende, puedo determinar qué tal que desde un principio el foco era el que estaba fundido. Entonces conecto el cable auxiliar a una de las terminales del foco y mi punta de pruebas a otra terminal del foco
y yo presiono el botón de activación con voltaje y el foco va a encender. ¿Bien? Entonces, si el foco enciende, ahí desde un principio determinamos que el foco sí funciona, ¿verdad? Y que nuestro problema realmente está en el cableado, ¿ok? Entonces, ahí sí estamos sacando una ventaja de la punta lógica PS100 o el probador inteligente de Autel con respecto a las anteriores. Bien. Ahora vamos a graficar algunas de las señales. Bien, si queremos graficar una señal con la punta lógica, la PS100, entonces, por ejemplo, podemos tener un sensor de velocidad de rueda, ya sea que tengamos un BSS, un WSS, un sensor ABS, ya sea de efecto Hall, ya sea de los tipos generadores, de reluctancia variables, sensor inductivo, magnetoresistivo, vamos a poder realizar esta gráfica de voltaje. Por ejemplo, este sensor lo ponemos a trabajar, ¿verdad? Donde esté trabajando, colocamos nuestra punta lógica y bueno, vamos a esperar una pequeña gráfica que está mostrándose ahí en la pantallita de nuestra punta lógica. Esta punta lógica va a ser muy buena para graficar señales instantáneas, rápidas, como un CKP, un CMP. Solamente podemos graficar una sola señal. Entonces, podemos graficar rápidamente un CKP, podemos graficar rápidamente un CMP, podemos graficar algún tipo de activación de solenoide PWM. En caso de que trabajemos también con sistemas de solenoides de tiempo variable, estos solenoides del variable valve timing o el VVT, podemos ver la activación por PWM. En caso de que generemos una intersección en la parte del cuerpo de aceleración, pudiéramos llegar a graficar el PWM del cuerpo de aceleración en la parte positiva, porque hay que entender también que la parte negativa, cuando el cuerpo de aceleración se cierra, tenemos un PWM negativo, entonces bueno, ahí está una diferencia. Podemos graficar también algún sensor de detonación en caso de tener una vibración, lo podemos determinar rápidamente con este elemento. En caso de graficar un TPS, podemos graficar un TPS, podemos graficar un APP, podemos graficar cualquier elemento que tenga un voltaje variable instantáneo o rápido, lo podemos graficar con este elemento. Claro, lo mejor sería utilizar un osciloscopio, sin embargo, vamos por partes, ¿verdad? No queremos sacar toda la herramienta para realizar un diagnóstico tal vez muy sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tengan en cuenta este trabajo. Entonces, esta punta lógica está graficando aquí esta señal del CKP y CMP, y bueno, ahí está la información, ¿ok? Entonces, amigos, con esta información podemos determinar cuál punta lógica es la mejor y con qué vamos a estar trabajando. De nuevo, hay muchas ocasiones en donde la información o la desinformación puede causar muchos problemas, ¿verdad? Me ha tocado con experiencia hablar con mecánicos que tienen mucho tiempo de mecánicos y que realizan malas mediciones. Realizan malas mediciones y por pura suerte pues llegan a no dañar componentes, aunque también por muchas ocasiones pueden llegar a dañar componentes internos. Y bueno, pues ahí nos echamos la culpa a nosotros mismos o le echamos la culpa al vehículo. Entonces, muchas cosas son por estas malas implementaciones de medición. Es muy importante conocer y saber cómo medir correctamente con una punta lógica, saber las diferencias entre una punta lógica inteligente, entre una punta lógica de las más económicas. Y de nuevo la pregunta, ¿cuál punta lógica es la mejor? Bueno, realmente, repito, la respuesta es cada punta lógica o cada probador o cada punta de pruebas tiene su función específica. Lo importante es conocer y saber qué estamos midiendo, qué buscamos lograr, qué esperamos medir en cada una de las cosas y tener esas recomendaciones. Bien. Como plus, como dato adicional, siempre me han preguntado cuál es la mejor forma de probar un conector de diagnóstico de OBD2 o del J1962. Bueno, yo siempre les platico que la mejor forma es utilizar una lámpara incandescente. La lámpara incandescente, la lámpara de chicharronera, así, la más económica, es la que deben de utilizar para probar estos elementos. Sabemos de que los conectores de diagnóstico, el J1962, el normalmente mencionado OBD2,
Cuenta con una línea K, una famosa línea K, que son 12 volt sin corriente. Es voltaje sin corriente. Entonces, tú puedes utilizar una lámpara de este tipo, conectarla a tierra. Puedes agarrarla de la bisagra o puedes agarrar de alguna tierra buena que tengas por ahí cerca del conector de diagnóstico. Y en el conector de diagnóstico, en el OBD2, vas a tocar cada uno de los pines. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Realmente vas a tocar todos. Y solamente debe de encender en el 16. ¿Bien? Hay algunos conectores de diagnóstico que traen otro voltaje. Me ha tocado ver algunos Honda que traen un voltaje de ignición por ahí en la 9. Algún equipo de diagnóstico original lo debería de ocupar ese voltaje. Pero sí, tú ves los diagramas y tienes ahí un voltaje de ignición en la terminal 9, por ejemplo, o 10 del conector de diagnóstico. Entonces, pero como estandarización, el 16 debe de ser voltaje siempre. Entonces, tocas todos los pines uno por uno y no debe de encender en ninguno. Pero en el 16 debe de encender. ¿Bien? En caso de que encienda, fíjense bien, si enciende en el 2, en el 7, en el 6, en el 10 o en el 14, no debes de conectar tu escáner. Si tu escáner lo conectas, puedes correr el riesgo de que tu escáner se dañe. Repito, los terminales donde no debe de encender una lámpara es en la 2, en la 6, en la 7, en la 10 y en la 14. ¿Bien? Es muy probable o es muy común que vehículos Volkswagen que no enciendan, que llegaron al taller manoseados, que no enciendan por alguna razón con la red caída, le das marcha y no prende, le das marcha y no prende. Lo que hacemos rápidamente es conectar el escáner para ver qué códigos de falla tiene y ver por qué no prende. Si está inmovilizado o no, a ver qué códigos de falla trae. Entonces, si no enciende, lo primero que tienes que checar, y si llegó tu vehículo, ese vehículo en grúa, primero, antes que nada, toca todas las terminales. Es muy común que las personas que le quitan el estéreo o el radio a los vehículos Volkswagen y detectan un voltaje de Limbus o de KWP2000 o de ISO 9141-2, que es la línea K, unan los voltajes para ponerle un estéreo no original, un estéreo aftermarket. Unen todo el empalme de 12 volt, pero resulta que también unieron el 12 volt de comunicación con 12 volt de potencia o de alimentación. Entonces, esos 12 volt no encienden una lámpara convencional, pero los 12 volt de alimentación sí lo van a encender. Entonces, como ellos agarran un multímetro, o los instaladores de audio agarran un multímetro, o una persona inexperta agarra un multímetro y toca y mide 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt, pues agarra todos y los hace churritos, los empalma, y a la hora que quiere que encienda este vehículo, ya no va a encender. Esto porque dañaron la red o hicieron una caída de voltaje en la red y bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, prueba bien con una lámpara incandescente, con una lamparita de estas de las normales. Aterriza tu Caimán en alguna bisagra y toca todos los pines, del 1 al 16. Solamente debe de encender en el 16. Bien, no lo vayas a hacer con una lámpara de polaridad. ¿Por qué? Porque una lámpara de polaridad va a inducir voltaje. Bien, esa es una de las cosas muy esperadas o muy conocidas ya en lámparas de polaridad. La inducción de voltaje no se debe o no se lleva con las líneas de comunicación y con la circuitería CMOS. Bien, ten mucho cuidado en cómo mides ese voltaje y bueno, ahí tenemos esa información adicional. Bien, entonces amigos, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta este momento del video. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Cualquier duda con respecto a una punta lógica, alguna duda con respecto a alguna información de algún equipo de diagnóstico, bueno, pues no dudes en contactarme. Aquí deben de estar apareciendo mi teléfono, mi nombre, para que nos busques. Descarga la aplicación de Mecánica. La aplicación de Mecánica es gratis. Vas a poder utilizarla para ver la parte de artículos técnicos. Vamos a ver la parte de la red social. Tenemos una red social donde ustedes van a poder comentar, activar, dar algún componente, a realizar alguna pregunta, a realizar alguna duda que tengan, contestar en caso de que exista alguna duda. Es prácticamente una red social independiente. Está disponible para ustedes, la pueden descargar directamente a su celular y bueno, ahí nos vemos para cualquier duda adicional.
Hay un video también de cómo se utiliza la aplicación de mecánica para poder trabajar con ella. Les vamos a hacer cómo se genera el registro. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Cualquier duda nos vemos en la zona de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por asistir a esta Expo Mecánico Guadalajara Virtual 2021. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.